Elementos unificadores en la iglesia. En verdad aquí hay dos temas que está tratando, es acerca de los dones espirituales y de la iglesia. A través de declaraciones, ilustraciones, está hablando la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y dentro de ese relato nos habla de estos elementos unificadores que son cuatro. Encontramos la Trinidad Divina. El versículo 4 y 6 dice de esta manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. De modo que aquí encontramos a la Trinidad Divina como ejemplo de unidad. Por doctrina sabemos de que el Dios es uno y trino, de modo que cada uno desarrolla sus funciones en relación a la necesidad de esta tierra, ¿no? De la salvación, y trabajan en armonía. No hay ningún signo de desunión o que cada uno trabaje por su propio mérito, sino que hay una unidad, y esa unidad es la que desea que nosotros lleguemos a adquirir aquí en la tierra como iglesia, como el cuerpo de Jesucristo. De modo que los dones, ministerios y operaciones están a cargo de la Trinidad. Por la palabra dones podemos entender son los dones espirituales, que son sobrenaturales. Por la palabra ministerios son los 5 ministerios, son las personas que han sido llamados a ejercer el ministerio de la palabra. Pero las operaciones ya son el ejercicio, la manifestación, el momento. Es Dios quien opera. Sí, el agente operativo en esta tierra es el Espíritu Santo, pero las órdenes de esa manifestación, de esa obras maravillosas en esta tierra, proviene de la suprema autoridad que es Dios. Por eso entonces hay un ejemplo de unidad en la divina Trinidad. El siguiente elemento unificador son los dones espirituales repartidos por el Espíritu Santo, donde dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos que es el Espíritu de Dios quien otorga los dones a las personas para que ejerzan en esta tierra. De modo que sea dones espirituales o dones ministeriales, ha sido repartido por el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu. O sea, si alguien tiene algún ministerio o ejerce algún don espiritual de mayor trascendencia o de repente mayor protagonismo, pero es el Espíritu Santo quien le ha concedido esto. No hemos recibido, por muy sencillo que sea nuestro ministerio, quizás escondido detrás de cortina, no hemos recibido de otro espíritu. Todo procede de un solo espíritu, que es nuestro amado Señor Espíritu Santo. Y eso es un elemento importante en la unidad, porque ahí está hablando de que reparte según su soberanía. Dice como Él quiere, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, según el Espíritu de gracia, porque no son dados los dones según nuestros méritos humanos, sino según la gracia que Dios quiere manifestar en ese pueblo, en ese país. Eso es, nosotros nos ponemos disponibles ante las manos del Señor Jesús, y Él es el que imparte, llena con su Espíritu Santo, y ahí están los dones sobrenaturales y los dones ministeriales.
El tercer elemento unificador lo encontramos en el versículo 12 y 13, que habla de la naturaleza del cuerpo de Jesucristo. Esto es importante porque en este capítulo el apóstol Pablo hace diferencia entre una declaración del cuerpo de Cristo, usando esa palabra cuerpo, y hace también una ilustración de la palabra cuerpo. Y aquí entonces está hablando literalmente, el versículo 12 y 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, en la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No se puede alegorizar estos versículos. Está hablando literalmente. Y ahí va el asunto del misterio. ¿Cómo es que nosotros somos seres individuales, terrenales, todo, pero llegamos a formar un solo cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo? ¿Ya? Doctrinalmente sabemos a qué se refiere eso. Entonces, en las personas renacidas por el Espíritu Santo son introducidos en el cuerpo de Cristo por la palabra bautismo, que significa sumergir o introducir. Y recibimos de Jesucristo, del Espíritu Santo, el sustento diario para vivir en esta tierra. Por la palabra que dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todas las personas recibimos, todos los creyentes, recibimos del Espíritu Santo ese sustento diario. Pero luego sucede que el apóstol Pablo ahora pasa a usar el lenguaje alegórico, porque el versículo 15 en adelante hasta el 26 dice, porque si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Entonces ahí está usando ya el lenguaje alegórico. Y ese es un elemento muy importante. A través de las ilustraciones nos está hablando, está comparando con el cuerpo humano. Y ahí habla entonces de las relaciones que hay entre los diferentes ministerios, los 5 ministerios y los dones espirituales con la iglesia, funcionando dentro de la iglesia. Esas ilustraciones, ¿qué nos va a enseñar? Aquí vamos. Cuando dice, hay como que desarrolla un argumento, alguien puede decir dentro de este cuerpo, dice, yo no soy mano, por eso no soy del cuerpo. Versículo 15. No, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Y ahí va a seguir, ¿no? Por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, no soy ojo, por eso no soy del cuerpo. Entonces, nos está hablando de esa ilustración, de ¿qué nos quiere enseñar? Que debemos apreciar los dones, talentos y ministerios que tenemos. Porque aquí está diciendo, como que quiere decir, ¿no? Que, a ver, el pie quiere ser mano y la oreja quiere ser ojo. A veces así. En vez de apreciar lo que tenemos como ministerio, apreciamos o anhelamos tener el otro ministerio. Por de repente porque es más espectacular o no sé. Es el caso. Debemos apreciar lo que Dios nos ha dado. Es importante eso. Sucede así en el nivel de ovejas y también en el nivel de ministerios. Sucede esto, ¿no? Que a veces estamos anhelando lo que no tenemos. Pero si ya Dios nos ha dado un ministerio, un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Esa ilustración va a seguir, ¿no? Hablándonos hasta el versículo 20. Pero el 21 ya se hace un poco más fuerte la ilustración, versículo 21. Dice,
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Eso es grave, afecta la unidad. ¿Qué está diciendo? Que si yo soy importante. El ojo puede decir, yo soy importante, soy súper importante y no necesito de la mano. Esas son ilustraciones que nos está presentando, ¿no? Aquí lo que nos quiere enseñar es nuestra interdependencia. Necesitamos de otros ministerios, el ser ministrados de los dones espirituales también por otras personas. No somos autosuficientes, solo Dios es autoexistente. Y por eso entonces necesitamos, por muy grandes títulos y honores que tenemos en esta tierra, ser ministrados por la oración de un obrero sencillo. Esa es nuestra interdependencia dentro del cuerpo de Cristo. Es un elemento unificador muy importante en esta tierra. Es por eso está diciendo, él lleva al extremo la ilustración. Dice, el ojo está diciendo, no te necesito mano. O puede decir, la cabeza, el cerebro dice, pie, no te necesito. Pero ¿quién va a llevar a ese cerebro a buen lugar donde va a ser usado si no es el pie? El pie que soporta todo el peso del cuerpo, ¿eh? Entonces allí debemos considerar que somos interdependientes. Alguna vez voy a necesitar el consejo, la ministración de un obrero sencillo, por muy experimentado obrero que sea en la viña del Señor. Y otra ilustración para seguir adelante, el versículo 23. Es un poco difícil lograr la interpretación aquí. Dice el versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parece menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Bueno, ¿qué nos enseña aquí? Que debemos estimar y cuidar a todos por igual. Muy importante esto. A través de esta ilustración nos está enseñando. Dice que nosotros cuidamos aquellos lugares, lo vestimos más, aquellas partes del cuerpo que son más débiles. En los estudios de la Biblia que van al griego, al hebreo y todo eso, dicen que se refiere que cuidamos, por ejemplo, el corazón, el estómago, esas partes, ¿no? El riñón, el páncreas. Lo cuidamos por naturaleza, por eso lo vestimos. La coraza o el chaleco antibalas no es para el pie o para las piernas, sino es para el pecho, porque ahí están esas partes sensibles, son útiles, son necesarios, dicen. Eso nos está diciendo entonces que debemos cuidar y estimar a todos por igual. Y hasta de los débiles necesitamos en la iglesia. Y hablando en el sentido de hermanos en Cristo, de repente el hermano débil parece que me incomoda, porque no es fuerte como yo, que estoy perseverando años y años y haciendo la obra, ¿no? Parece que el débil incomoda, pero necesitamos del débil para ejercer nuestra fortaleza, invertir nuestra fortaleza en el débil. Y el débil necesita del fuerte para poder recibir también esa fortaleza, ¿no? Bueno, hasta ahí he analizado esa parte. Y el último es el versículo 26, cuando dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. A través de esta ilustración nos quiere enseñar que debemos ser más empáticos con los otros que sufren. Hay partes de nuestro cuerpo humano que sufren más que otros, o sea, debido a su función que ejerce. Por ejemplo, nosotros lo cuidamos bastante nuestro rostro, porque es la presentación, lo tratamos, lo adornamos. Pero ¿quién cuida de su páncreas, de su hígado? No lo adornamos. Pero a veces están sufriendo esas partes, o sea, los desarreglos de nuestra buena alimentación lo sufre el hígado, el páncreas.
Entonces debemos ser más empáticos con otros que sufren, dice. Y esto de ser más empáticos es más fácil practicar en grupos pequeños, por eso las células. Pero en grupos grandes se debilita esa facilidad de la empatía, del trato personal, porque ya estamos pues 2.000, 3.000 en una reunión. Es difícil saludar a 3.000 personas en una reunión. Es difícil reconocer su necesidad eh, particular. De repente no ha pasado adelante, no ha pasado por oración, pero lleva una carga en un grupo de 2.000 personas. Así que tenemos que ser intencionales en ser empáticos con esas personas. Ilustraciones maravillosas que hay en este capítulo. Por eso, esos son los elementos unificadores que encontramos en este capítulo. Dios nos ayude a siempre fomentar la unidad desde el lugar donde estemos. Muchísimas gracias por su atención, pastores y obreros. Amén. Gracias a Dios por la palabra que hemos recibido. Demos gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias, oh Dios, por esta palabra que enriquece, que edifica, que fortalece y que a la vez también nos reta y nos desafía, oh Señor, a mantener esa unidad, oh Dios glorioso, Señor, que viene de lo alto, del Espíritu Santo, Señor. Gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy, Dios mío, Señor, recibimos de parte de ti. Dios eterno, nosotros queremos aplicarlo a nuestra vida, Señor, a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nuestra vida ministerial, Señor, en todo aspecto, Dios mío, del trabajo que realizamos. Gracias, Dios mío, una vez más, ha sido claro tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo bendito. Amén, amén y amén. Gracias al Señor. Bien, quiero saludar al pastor Eliseo de la Cruz, muy buenos días. Queremos también dar lugar a él, tenga algunos anuncios para todos nosotros. Adelante, pastor Eliseo de la Cruz. Buenos días,